pido una sociedad con más tranquilidad y paz a nivel nacional. Que resuelvan el problema de la inseguridad. Que le echara muchas ganas a gobernar este hermoso país que es rico en cultura, en economía, en gastronomía, en fronteras. Pues que trabaje por los mexicanos más que nada, ¿no? Para que apoye en empleo, en seguridad, pues más que nada en seguridad, sería lo interesante. Que nos ayude más a la gente pobre. Que dejen de robar. Pues primero que nada que cumpliera todo lo que promete, ¿no? Porque al final de cuentas muchas de las veces prometen muchas cosas y ya cuando están arriba en el puesto no cumplen todas las propuestas. Que cumpla con sus responsabilidades. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos muy emocionados por esta serie que hoy tenemos el tercer mensaje, una serie que hemos titulado Cartas al próximo presidente. Y bueno, al día de hoy ya tenemos virtualmente a una ganadora, así que ya tenemos presidenta en este país. Y lo que hemos hecho en esta serie es extraer principios para todos los liderazgos. Un liderazgo en casa, de un padre de familia, de un maestro, de un político, de un empresario, es decir, para cualquier persona que está liderando el día de hoy. Hablamos la primera semana, el primer mensaje de un rey, el rey Nabucodonosor. Luego, después de eso, hablamos la semana pasada de un gobernador que se llamó Nehemías. El día de hoy vamos a hablar de un faraón. El faraón en ese tiempo, en esa época de la cual te voy a hablar el día de hoy, pues básicamente se consideraba y así lo veían como un dios viviente, ¿sí? De alguna manera se combinaba en esa persona la parte religiosa y la parte política, pues al mismo tiempo, ¿sí? Ahora hay una pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy. ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos que nos gobierne, que nos lleve, que nos dirija en este país, en México? Y para responder esta pregunta, lo que quiero hacer es pintarte un cuadro muy diferente a como tú piensas es posible de cómo estamos realmente en este país, en nuestro país, en México, ¿sí? Quizá vas a debatir con las cosas que yo te diga el día de hoy, pero lo que yo te voy a dar no son ideas que yo tengo, es data dura, ¿sí? Es estadística pura. Mira, ahí te va primero. México es un país próspero, es una gran nación, un gran país. Quizá tú digas, Alfonso, no lo veo de esa manera. Bueno, déjame decirte, tenemos la 12ª economía mundial, ¿sí? En ingreso promedio por persona ocupamos el lugar 66, es un buen lugar, es decir, estamos en el 22% de los mejores países en ese rubro. Hablando del mejor lugar para vivir, estamos en el lugar 76 de 189. Así que México es próspero. Los problemas que tenemos y enfrentamos en nuestro país son problemas que enfrentan los países prósperos. A ver, ¿cómo qué, Alfonso? Bueno, yo escucho hablar personas que dicen pues que tienen problemas con el mantenimiento de su alberca, que, híjole, tienen 2 vehículos y que están batallando ahí con el tema de qué tipo de gasolina poner o qué no poner. Hablan de la universidad de sus hijos, privadas, no públicas. Así que los problemas mayormente que enfrenta la gente en este país son de países ricos, países prósperos, ¿sí? Un ejemplo más, hablando de la gasolina. Hay un dato que aproximadamente el 8% de las personas solamente a nivel mundial tienen un carro. En este país hay muchos de nosotros que tenemos hasta 2 vehículos, ¿sí? Así que tenemos problemas realmente de países prósperos. Y el desafío es que al tener problemas de países prósperos nos acostumbramos a vivir en un país en prosperidad, ¿sí? Si tú tienes menos de 30 años y me estás escuchando, viendo el día de hoy,
la verdad es que el país que tú has conocido solamente es un país próspero, ¿sí? Y por esa razón que te acabo de decir, necesitamos cierto perfil, cierto tipo de líderes, de liderazgo que puedan dirigir los destinos de esta nación, ¿sí? Porque pasa algo, y escúchame bien, por favor, cuando tenemos de más o abundancia de cualquier cosa, entonces te vuelves indisciplinado. Es decir, cuando tienes extra en casa, en tu vida, te vuelves una persona regularmente, no digo que todos, indisciplinada. Y la indisciplina es la raíz de una gran parte de nuestros problemas en nuestro país, pero también a nivel personal, también quizá a nivel de nuestra propia familia, ¿sí? Ahora, yo sé que entonces lo que te estoy diciendo es que cuando hay mucho y nos volvemos indisciplinados porque hay extra y hay mucho, entonces lo que necesitamos es un liderazgo que nos ayude a disciplinarnos, a ser un pueblo disciplinado, a ser una familia disciplinada, a ser una escuela disciplinada, a ser una empresa disciplinada. Ahora, Alfonso, entonces hay problema con tener más. No hay problema con el extra. Qué bueno que tenemos extra, pero el riesgo de tener extra, si no somos meticulosos, es caer en la indisciplina. Te voy a dar un ejemplo. En México se genera mucho de todo. Hablando de comida, mucha fruta, mucha verdura, mucha carne, mucho pollo, hay abundancia. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué lugar creen ustedes que ocupa México en obesidad a nivel mundial? Al día de hoy ocupamos el segundo lugar, solamente detrás de los Estados Unidos de América. Así que cuando hay mucho, puede ser que haya indisciplina entonces en la vida de esa persona o de esa nación. Ahora, si la indisciplina, como te estoy diciendo, es la raíz de muchos problemas, entonces, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos en este país? Regreso a esa pregunta, ¿sí? Necesitamos a alguien que no busque agradarnos a nosotros, ¿sí? Sino que lidere a esta nación a ser una nación disciplinada. ¿Para qué? Para llevar esta nación a un mejor futuro, ¿sí? Con un plan a largo plazo, no solamente a corto, mediano, sino a largo plazo, sabiendo que México es un país próspero. Nuestro líder ahora debe saber que México es un país próspero, que necesita ese plan, pero al mismo tiempo entendiendo que la prosperidad no es para siempre. Di conmigo, si estás ahí, la prosperidad no es para siempre. Así que no necesitamos un líder que escuche al pueblo y luego le diga al pueblo lo que el pueblo quiere oír solamente por lograr votos. Ese no es el tipo de liderazgo que nosotros necesitamos el día de hoy. Ahora sí, voy a ir a mi historia que está en la Biblia. Te dije que te iba a hablar de un faraón. Este faraón era el líder de esa nación, una nación próspera, Egipto. De repente le llega información a él, a este faraón, que van a venir tiempos todavía de más prosperidad, pero que la prosperidad no será para siempre. Así que entonces él tiene que liderar una nación en prosperidad, con empuje, pero mirando hacia el futuro, no a ese momento próspero en el cual están en ese momento. Ese es un personaje. El otro personaje que tenemos es José. Ese José es el bisnieto de Abraham, es ese José el soñador, es ese José que tuvo problemas con su familia, que sus hermanos por envidia lo venden a los egipcios, y luego ya está en ese país, en Egipto, es un esclavo, todo va bien en su trabajo, pero de repente lo acusan falsamente, lo meten a la cárcel, y ahí en la cárcel pasa el tiempo e ingresan 2 personas más. Había más, pero ingresan 2 presos más. Y esos 2 presos tienen ciertos sueños y van y se los cuentan a José para que él los pueda interpretar.
Uno de ellos, la interpretación es la siguiente, le dice, tú vas a salir de aquí y cuando salgas de aquí vas a tener un trabajo nuevo. Cuando estés en ese trabajo nuevo en la corte de Faraón, con ese líder mundial, no te olvides de mí, háblale acerca de mi caso, dile a Faraón que la acusación que hicieron sobre mí es falsa. José llevaba aproximadamente ahí ya entre 9 y 10 años preso en ese lugar. Ahora, eventualmente se cumple ese sueño, esa interpretación que José hace, sale este preso y precisamente su nuevo trabajo es al lado de Faraón como copero, y entonces pasa tiempo después de que sale, se le olvida, no le dice nada a Faraón, pero un día este líder, Faraón, tiene un sueño, nadie lo puede interpretar de los sabios que él tenía las órdenes, y entonces este preso que había salido se acuerda de que había un joven ahí que le había interpretado a él el sueño. Le dice, hey Faraón, hay alguien, se me olvidó decirte, perdóname la verdad, pero ahí en la cárcel, hay alguien, fíjate que yo tuve un sueño alguna vez, este hebreo lo interpretó, y todo salió como él dijo, así que quizá lo pueda hacer otra vez contigo también. Le dice, adelante, tráiganlo, lo sacan, lo bañan, lo rasuran, lo afeitan, va a la corte de Faraón y ahí comienza la historia que yo te quiero narrar textualmente con versos de la Biblia el día de hoy. Dice, el Faraón, esto está en Génesis, capítulo 41, el Faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el Faraón. Ahí está ya José, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Le contesta José, no soy yo quien para hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará a Faraón una respuesta favorable. El Faraón le contó a José lo siguiente, en mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo, y entonces resumo el sueño para que te des una idea. 7 vacas están ahí en mi sueño, gordas, hermosas, pero luego aparecen 7 vacas flacas, feas, y luego aparecen 7 espigas de trigo grandes y hermosas, pero luego aparecen 7 espigas delgadas y quemadas que se comieron las 7 gordas y no engordaron, sino que quedaron feas y flacas. Y luego sigue, José le explicó a Faraón, en realidad los 2 sueños que tú tuviste son uno solo. Dios te ha anunciado lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Es decir, viene mucha abundancia, pero luego vendrá una caída económica. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. O sea, lo que le está diciendo es prepárate porque habrá buenos tiempos en la nación, pero vendrán lo feo, la gente no se acordará de lo bueno, sino solamente de lo feo. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 1/5 parte de la cosecha en todo el país. Le está diciendo, le explico, faraón, en tiempo de abundancia suba los impuestos, ¿sí? Súbalo al 20%, era el 10%, súbalo al 20%, es decir, prepárese para el futuro. No va a ser popular la medida que usted ponga inspectores también. Todos deben pagar 20%, todos son todos.
Ahora continúa y le dice, bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Es decir, va a venir el extra, no hay nada de problema con el extra, pero un buen líder se asegura que haya margen, es decir, ahorra para cuando vengan los tiempos difíciles. Continúa y dice, este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufra, y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y más sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. O sea, date cuenta lo extraordinario de esta historia, porque el faraón es un egipcio, José es un esclavo hebreo, 2 países, 2 mentalidades, 2 culturas diferentes, enemigos, es decir, 2 partidos diferentes, pero uno de ellos tuvo una brillante idea, José, y el otro tiene seguridad en su liderazgo para decirle, aunque no eres de mi partido, aunque no pienses igual que yo, serás parte de mi equipo, serás parte de mi gobierno y serás el nuevo jefe encargado de este plan. Hey, para mí esto es liderazgo. Sigue la historia, dice, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar. Y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Ahora, ¿había extra? ¿Mucho extra? Quizá el pueblo comenzó a criticar a Faraón y su política pública de subir del 10 al 20% el impuesto. Quizá decían, ¿cómo con tanta producción aumenta los impuestos? ¿Sí? ¿Qué diríamos nosotros si eso pasara el día de hoy? Ahora, el rey sabía algo, el rey tenía una información. La información que él tenía es que la prosperidad no es para siempre. No lo podía decir, pero él estaba liderando, no al momento, sino liderando hacia el futuro. Y luego continúa la historia, dice, los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin, se acabó. Y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países, no solamente Egipto, pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender, fíjate bien, para vender alimento, no para regalar a los egipcios. Es decir, no regalar, pero eran sus impuestos, sí, pero José era sabio, era un buen líder y él entendía que la función del gobierno no es regalar a las personas, no es regalar cosas a la gente, sí, porque eso crea una dependencia no tan buena, no tan sana, sí. Así que lo vendió para que la gente supiera que era parte de su respuesta, de su participación al país, a la nación, sí. O sea, él decía, estoy de acuerdo con ayudar al pobre, al menos afortunado, al más necesitado, pero no en crear dependencia de un sector de la población al gobierno, eso no, porque ve lo que pasa en países que eso sucede. Continúa la historia, dice, además de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Fíjate lo que pasa.
Egipto se consolida, se posiciona como un eje principal por su buen liderazgo y ese plan que José había propuesto. Continúa, dice, el hambre en Egipto y en Canaán era terrible, no había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Cuando a egipcios y cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron, danos de comer. Hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero. Y José les contestó, si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado y a cambio les daré alimento. Es decir, no vamos a iniciar, no vamos a apuntalar este gobierno regalando todo a todos. Pueden leer la historia después, la economía subió, compraron de vuelta su ganado otra vez, ¿sí? Pero de momento un buen líder lo que entiende es no hacer a la gente dependiente del gobierno, porque entonces la gente deja de producir y aportar a la nación, al país. Continúa la historia, dice, luego José le informó al pueblo, desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semillas, siembren la tierra. Cuando llegue la cosecha, deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado. Las otras 4 partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes, a sus hijos y a sus familiares. Ahí está, un plan extraordinario para el futuro, porque siempre en la vida puede haber altas y puede haber bajas. Y así pasaron ellos por la situación y la adversidad de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque tuvieron un buen liderazgo que lideró basado en el futuro, no en el presente, ¿sí? Y al fin de cuentas, todo el pueblo dijo lo siguiente, escúchame, usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor. Respondieron ellos, seremos esclavos del faraón. Es decir, no buscó agradarlos al momento, sino buscó el bienestar de nosotros, es lo que le están diciendo. Y entonces aquí podemos ver principios en esta historia que podemos extraer, que podemos implementar en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra familia, que deseamos que el próximo presidente pueda tenerlos en su vida, que pueda liderar con esos principios. Yo te daría una conclusión, un resumen. Un verdadero líder lidera en toda circunstancia, buena y mala, ¿sí? En los momentos gloriosos, extraordinarios, pero en los momentos también complicados, difíciles. Y la meta de ese líder es liderar a la gente para un futuro mucho mejor, no agradar a la gente solo en el momento. Ahora, de esta historia yo saco varias características que al menos yo sé que tú también desearías ver en la próxima presidenta de nuestro país. Número 1, que lidere mirando hacia el futuro, no al momento, sino hacia el futuro. Que no asuma prosperidad eterna, es decir, que si las cosas van bien en este momento, no asuma que todo va a ir bien siempre, ¿sí? Que aguante la crítica pública por el bien del pueblo, es decir, que sus políticas, sus lineamientos no solamente vayan a endulzar el oído de las personas, que ahorre la entrada de impuestos en vez de gastarla. Hay que tener en ese plan esa parte, que cree un sistema, como lo vemos aquí, para que todos paguen impuestos, pero también para que todos puedan comer y nadie se quede sin comer en este país. Posicionar a nuestro país como una potencia ante los demás países vecinos. Estar dispuesto o dispuesta a dejar que personas más capaces, aunque no sean de su partido, hagan trabajos muy importantes. Y no dejar que sus prejuicios personales bloqueen la aceptación de buenos consejos, aunque vengan de personas de pensamientos diferentes a los de nuestra virtual presidenta. ¿No sería alentador que un líder
nos lidere de esa manera, en lugar de culpar a los líderes anteriores o de hacer promesas vacías. Que ese líder, esta presidenta, nos dijera: sabemos que tenemos problemas complicados, grandes en esta nación, y es nuestra culpa, es culpa de todos los mexicanos, pero hay una salida. No va a ser fácil esa salida, y quizá no les va a gustar esa salida, pero esto es lo que tenemos que hacer para salir de esta situación en nuestro país. Síganme a mí. Yo te digo, ¿tú seguirías así a una presidenta, un presidente, a un líder? No sé si estamos listos para eso o no, pero hay muchas personas siguiendo a personas que les prometen todo, que les prometen todo gratis. Pero un líder verdadero es el que te dice: somos indisciplinados, necesitamos disciplinarnos. Un líder que te lleve a un futuro maravilloso, extraordinario. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos el día de hoy en nuestro país. Ahora ahí te va la carta, después tú la puedes bajar en redes sociales de Betel Norte. Señora presidenta, le pedimos que nos lidere, no trate simplemente de complacernos. Si presta atención se dará cuenta de que cada generación actúa como si fuera la última y la nuestra no es diferente. Demandamos, exigimos, consumimos todo y luego nos quejamos. Así somos. Por favor, no deje que eso la influencie. Dirige esta nación y dirige esta generación con la próxima generación en su mente. Lidere como si el futuro fuera ahora y abrace el hecho de que la historia juzgará sus acciones, en vez de ceder a la idea de que la opinión pública actual es lo más importante. Queremos que haga lo correcto, no simplemente que hable de lo que es correcto. Tenga en cuenta que muchos líderes, en su intento de ser imparciales, lo único que producen es confusión en la gente. Por eso, haga lo correcto, sin importar si sus decisiones son juzgadas por nosotros como imparciales o no. Entendemos que se rodeará de hombres y mujeres que comparten su ideología política. Eso está bien, pero le pedimos que también se mantenga abierta a las voces de los de afuera, los que no piensan como usted. Nunca se sabe, quizá le pase como al faraón egipcio de la antigüedad, quien contó con el regalo de tener a un hombre como José cerca de él. A pesar de que José no era parte de su gabinete, se convirtió en una voz clave para su nación en un momento crucial y todo el país se benefició de eso. Por último, cuando nos comportemos indisciplinadamente, irresponsablemente, y luego nos neguemos a aceptar las consecuencias de nuestro comportamiento, no nos libere, porque lo que se recompensa se repite. Y si usted recompensa nuestra irresponsabilidad, la siguiente generación tendrá la misma expectativa. Atentamente, el pueblo de México. Qué bueno que estuvieron con nosotros en esta tercer mensaje de nuestra serie. Los esperamos la próxima semana. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.